Buenos días a todos y todas. Hoy, 7 de julio del 2022. Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Camborda Ledesma, profesor universitario y periodista, conductor y director de Un Mundo con Opinión. Hoy iniciamos con un tema nacional que no compete solo al periodismo, sino a toda la ciudadanía, a toda la sociedad peruana. El gobierno de Pedro Castillo no quiere que se informe sobre la corrupción. Así como suena. El gobierno de Pedro Castillo no quiere que se informe sobre la corrupción. En un intento de limitar la información en los medios de comunicación de todos los actos de corrupción que cada día se descubren en torno al presidente Pedro Castillo, el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley para limitar el derecho a la información y la lucha contra la corrupción. No es la primera vez que los gobernantes han intentado censurar al periodismo con leyes que impidan que se conozca la verdad, se sepa de los negociados que bajo la mesa comprometen a altos funcionarios, sean estos ministros o incluso el propio presidente de la República. Basta recordar el Estatuto de la Libertad de Prensa que se dictó durante el gobierno militar y la Oficina de Información Social durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Este no es un problema que solo afecta al periodismo, es un tema que atenta contra el derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos de conocer qué está haciendo el gobierno con los recursos públicos, que son patrimonio de la nación, y no dinero que pertenece a los gobernantes. La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, Zuliana Lainez, se ha pronunciado porque este proyecto de ley crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. Repitamos, delito de difusión de información reservada en la investigación penal. Es decir, que de aprobarse esta ley, no se podría informar a la ciudadanía de los casos de corrupción en los que están inmersos funcionarios públicos, como el presidente de la República, los ministros e incluso los congresistas. La propuesta propone penas severas a los operadores de justicia y a los periodistas que informen en los medios de comunicación los casos de corrupción y el avance de las investigaciones, sean fiscales o judiciales. Pero es más grave, porque cuando son fuentes anónimas, los periodistas deberían revelar las fuentes de información, lo que vulnera el derecho que tenemos los periodistas de la reserva de nuestras fuentes. Hay un fallo del Tribunal Constitucional que garantiza en todos sus extremos el secreto profesional de los periodistas como uno de los pilares de la investigación periodística. Es más, este proyecto propone sancionar al agraviado, al imputado, al abogado, al representante legal o a cualquiera de las partes comprendidas en una investigación penal que proporcione o difunda información de carácter reservado, y es agravante si lo hace un juez, fiscal, auxiliar jurisdiccional, asistente administrativo, asistente en función fiscal o miembro de la Policía Nacional del Perú. Es decir, una mordaza para todos, para que nadie hable, para que nadie informe,
para que la población no se entere en absoluto de la corrupción que corroe el país. Para Zuliana Lainez, es posible que este proyecto de ley sea aprobado en el Congreso, que se ha mostrado favorable a iniciativas de este tipo. Hay un antecedente. El Congreso tratará un dictamen aprobado por unanimidad, es decir, todas las bancadas están de acuerdo, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para sancionar con pena privativa de libertad a quien proporcione o difunda información sobre testigos protegidos o sus declaraciones. Entendámonos bien. El pueblo no puede enterarse de la información que proporcionan los testigos protegidos o sus declaraciones, y quien lo difunda va a la cárcel. No es novedad que el Ejecutivo y el Legislativo les interese promover el secretismo en los procesos de colaboración eficaz, en los que se encuentran comprometidos personajes políticos que están implicados en casos de relevancia pública. Las bancadas se olvidan de sus diferencias políticas, ideológicas, de interés grupal, cuando se trata de leyes que atentan a la lucha contra la corrupción. Es decir, cuando la corrupción corroe el país, ellos se unen para que no se denuncien estos actos de corrupción. Es evidente que el gobierno y el Congreso no quieren que se conozca a través de la prensa las investigaciones sobre los casos de corrupción que son de interés público. Nos interesa a todos los peruanos saber cómo manejan los recursos del Estado. Estamos alertas. Viene la mordaza. No quieren que se informe sobre los actos de corrupción de este gobierno y posiblemente de próximos gobiernos, luego de la inhabilitación de Pedro Castillo, que parece que ya está en sus últimos días de gobernante del país. Dejemos este tema y esperemos que se resuelva hoy en el Congreso y pasemos a otro. ¿Quiénes copan los ministerios en este momento? No hablamos de quiénes son los ministros o directores generales en cargos de confianza, sino quiénes copan los ministros en los cargos técnicos, en los cargos de especialistas, en los cargos de nombrados, porque vienen desde los gobiernos de Alberto Fujimori y Alan García. Están en los niveles intermedios e incluso en algunos casos como gerentes. Son militantes o simpatizantes de los gobiernos de Alberto Fujimori y Alan García, y algunos ocupan cargos de asesores. Y ahí se deciden los contratos, tanto de personal como de otra naturaleza. Son inamovibles, son nombrados. Son los que deciden por encima del ministro, generalmente un personaje sin mayor experiencia, que deciden quiénes son intocables. Estos son los operadores al interior de los ministerios, promueven o vetan políticas y normas y hasta deciden licitaciones. Con ministros improvisados, sin programa y no preparados, son fácilmente manipulables por varios actores que están en el ministerio como nombrados, como funcionarios, con
cargos intermedios y que cuentan con contactos con la gran prensa y los gremios empresariales, que conocen a esta burocracia, pues son esos los técnicos que hay y repetimos, son inamovibles. Si no, preguntémonos, ¿cómo Carolín López y Seymar Villaverde tenían acceso al Ministerio de Transportes y Comunicaciones? ¿Cuál era la varita mágica que les abría las puertas? O en otras palabras, ¿quiénes eran sus conocidos que les abrían las puertas para que conversen con el ministro directamente? Un ministro y su gente de confianza que es colocada, muchos de ellos recomendados desde el mismo ministerio, tienen una directiva no escrita: no pelearse con las empresas y hacer las cosas como lo hicieron los gobiernos anteriores. Si no se mueve el gallinero, entras en el mercado cerrado de los puestos de confianza. Y consultorías con los próximos ministros o gobiernos, o con gobiernos regionales de cualquier color. Pasas de ganar $15,000 al año a ganar 40 a 80 mil dólares anuales, dependiendo del precio que te pongas. Este es el gobierno de Pedro Castillo y el Congreso. Por eso sigue en pie la demanda ciudadana que se vayan todos. Repetimos, los pueblos del Perú quieren que se vayan todos. Pasemos a ver qué está ocurriendo en el mundo. Olvidémonos por un momento de Ucrania y la guerra y de las sanciones que le han impuesto a Rusia para ver otra disputa. Esta vez dejan la Tierra y se van a la Luna. Las disputas entre Estados Unidos y China dejaron a la Tierra y fueron a la Luna. La carrera espacial entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos ya terminó. Y ahora es con China, que en sus planes tiene previsto una base lunar en colaboración con Rusia. Para el director de la NASA, Pekín roba tecnología e ideas y sugiere que podría emplear su maquinaria espacial para atacar a otros países. Es un cargo grave, muy grave, y por eso China ha respondido, por el contrario, que las acciones de Estados Unidos suponen, por el contrario, una gran amenaza para los usos pacíficos del espacio. Además, calificó de irresponsable las palabras del director de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, NASA, Bill Nelson. Acusó a Washington con la creación de basura espacial y fomentar una carrera armamentística en el espacio, y de socavar la estabilidad estratégica global, contrario al uso pacífico del espacio. La base que van a poner en la Luna, según explicaron, tiene usos exclusivamente dedicados a la investigación y al uso pacífico del satélite de la Tierra. Esta es mi opinión. Si estás de acuerdo, te pido que la compartas. Si discrepas, hazlo conocer. Es importante conocer todas las opiniones. Suscríbete a mi canal Juan Camborda Ledesma, Un Mundo con Opinión. Sígueme como Juan Camborda en Facebook, Instagram y en mi blog Crónicas de Polemarco. Que tengas un buen día. Nos volvemos a encontrar mañana.